Buenas, nosotros pertenecemos al grupo número 3 y en este momento vamos a estar hablando acerca de los parásitos protozoarios hemáticos y tisulares. Este grupo está compuesto por Laura Altagracia, su servidora, Lency Joseph, Lilian Silva, Darlenis Reyes y Angélica Grullón. Vamos a empezar dándoles una pequeña introducción acerca de los principales protozoarios hemáticos y tisulares. Estos se dividen en dos, los cuales son los flagelados y los esporosos. Dentro de los flagelados podemos ver dos géneros, los cuales son el género Leishmania y el género Trypanosoma. Los esporosos tienen tres géneros, los cuales son el Plasmidium, la Babesia y el Toxoplasma. Vamos a estar hablando acerca sobre este parásito que es la Leishmania. La Leishmania se clasifican en complejos conformados por especies y correspondientes y esas especies corresponden a diversas subespecies. Estos complejos, los cuales son capaces de producir enfermedades en el hombre, son cuatro. Está el complejo de Dovani, el complejo Tropica, el complejo Mexicana y el complejo Platyciliasis. La Leishmania se divide taxonómicamente de la siguiente manera. Reino protista, Phylum Euglozoa, pertenece a la clase Kinetoplastia, al orden Typhasomatidae, a la familia Typhasomatidae y al género Leishmania. Estadios en el ciclo de vida de estas. Los parásitos de Leishmania presentan dos estadios en su ciclo de vida, el cual es este que podemos ver aquí, que se conoce como promastigote, y este que podemos ver aquí, que se conoce como anastigote. El promastigote tiene, en estos insectos vectores, tiene una forma flagellada móvil, como podemos ver aquí, y en estos se encuentran dentro del insecto. En este se encuentra dentro del hospedero y como podemos ver aquí no tienen flagelo y son inmóviles. Ciclo biológico del género Leishmania. La primera etapa del ciclo es cuando el insecto inyecta en la sangre la forma infecciosa, los promastigotes. En la segunda etapa podemos ver los promastigotes son fagocitos por los macrófagos. En la tercera etapa se transforman en amostigotes. En la cuarta etapa se multiplican en las células infectadas y afectan distintos tejidos. Eso va a depender de qué parte de la especie de Leishmania estemos hablando. En la etapa 5 y en la etapa 6 el insecto se infecta al ingerir la sangre con macrófagos infectados por amastigotes. En la etapa número 7, en el intestino del insecto, los parásitos se diferencian en promastigotes. En la etapa número 8 se multiplican y migran al probóscide. Y en la etapa número 1 el insecto realiza otra picadura, completando el ciclo de vida, el ciclo biológico. Vamos a estar hablando ahora acerca de la Leishmania, la cual es una infección que se provoca por el parásito de Leishmania y es transmitido por un mosquito Phlebotomo. Entonces, esta es la enfermedad Leishmaniasis. La Leishmaniasis, los tipos más comunes están la Leishmaniasis cutánea, que esta se contagia a través de la picadura de este mosquito, y este tipo de Leishmaniasis, la cutánea, afecta lo que es la piel. La Leishmaniasis visceral, que también se transmite por la picadura del mismo mosquito, esta afecta el órgano, los intestinos, generalmente el vaso, el hígado y la médula ósea. Los síntomas de la leishmaniasis visceral.
Esta, como dije, afecta el vaso, el hígado, la médula ósea y otros órganos. Produce fiebre prolongada, aumento del tamaño del abdomen. Solamente del tamaño del abdomen la persona se pone seca, aquí lo dice, que hay una disminución en su peso, tienen tos seca, diarrea, pérdida de apetito y vómito. Leishmaniasis cutánea. Los síntomas incluyen lesiones en la piel, como podemos ver en la imagen, que normalmente se desarrollan dentro de varias semanas después de que se ha realizado la exposición. Diagnóstico microscópico. Muestra. Estos se hacen, los dos más comunes que le mencioné, como la leishmaniasis cutánea. Las muestras que se realizan son el raspado de piel, aspirado o biopsia, y en la leishmaniasis visceral las muestras se hacen con médula ósea, aspirado de ganglios linfáticos, hígado y vaso. También se hacen exámenes directos GIEMSA, cultivo del medio NNN, y el APCR por sondas de ADN. Diagnóstico indirecto. Las pruebas que en estas se realizan pruebas serológicas como la IFI, la ELISA, que es muy común, y la HMA. Y también se realizan pruebas cutáneas del test Montenegro. Las moleculares se realizan con la reacción de la cadena polimerasa 818S, que amplifican un fragmento de 115 ppb de la reunión 18S del gen que codifica el ARN ribosomal. Las voy a dejar con mi compañera Lency para que ella siga hablando sobre el otro género flagelado. Muy buenas tardes, mi nombre es Lency Francesca y voy a estar hablándoles un poco del protozoo hemático tisular Trypanosoma y recordarles que el mar de las Chagas no sea parte de nosotros. La enfermedad de Chagas y la enfermedad del sueño son dos de las principales tripanosomosis por su incidencia epidemiológica y su área influencia geográfica. Y aquí en esta presente exposición le estaré hablando un poco sobre la etiología, la sintomatología, la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento de lo que es la enfermedad de las Chagas y la enfermedad del sueño. La enfermedad de las Chagas y la enfermedad del sueño contienen algunos géneros y dentro del género Trypanosoma, descubierto por Gruby, se encuentran distintas especies que son patógenas para el hombre. Entre ellas también descartamos Trypanosoma gabiense, descubierta por Dr. 1902, agente etiológico de la enfermedad del sueño del África Central y Occidental. También está el Trypanosoma rhodesiense, descubierto por Stephen Infanta 1910, agente causal de la enfermedad trypanosomosis de Rhodesia o enfermedad del sueño del África Oriental, y Trypanosoma cruzi Chagas 1909, que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas o trypanosomosis sudamericana. Bien, la enfermedad de las Chagas o enfermedad de Trypanosomosis americana es una antroposomosis prosoonosis característica de América del Sur, producida por el Trypanosoma cruzi, un protozoo flagelado hemotisular que presenta como hospedador al hombre. Esta parasitosis fue descubierta en el año 1909 por un médico brasileño llamado Carlos Ribeiro Rustinario. Dentro de la etiología de la tripanosomosis está la Trypanosoma gabiense y también la Trypanosoma rhodesiense. Y también le estaré hablando de la etiología de la Trypanosoma cruzi. En la Trypanosoma gabiense y Trypanosoma rhodesiense, en el ciclo de vida de estas dos especies de Trypanosoma nos encontramos, al igual que en el caso anterior, con reservorios vertebrados y con vectores intervertebrados. Y en la Trypanosoma cruzi es un parásito intracelular que presenta dos fases diferenciadas dentro de su ciclo biológico, una en los hospedadores vertebrados y otra en los insectos. Como pueden ver, ese es el ciclo biológico de lo que son estas
2 tripanosomosis. Dentro de la epidemiología de, de la enfermedad de la llaga, es una zoonosis típica de zonas cálidas y húmedas del hemisferio occidental, tanto en zonas de campo como en zonas urbanas, donde las chinches se han adaptado a vivir en las paredes de barro y techos de paja. Y la gaviense y la rhodesiense se encuentran en África Occidental, Central y también en Oriental. Dentro de la sintomatología de la enfermedad de las Chagas, la sintomatología de la enfermedad de las Chagas es tan variada como las lesiones que produce el vector en el huésped. El periodo de incubación de la parasitosis varía según las fuentes consultadas entre los 5 y los 15 días, si bien en las infecciones producidas por transfusiones sanguíneas es de 30 a 40 días. Y para la sintomatología de la enfermedad de Chagas, que es la Trypanosoma cruzi, es tan variada como las lesiones que producen el vector en el huésped. Diagnóstico. Para diagnosticar lo que es la enfermedad de las llagas, se fundamenta principalmente en el hallazgo de Trypanosoma cruzi en la sangre o en los tejidos del individuo parasitado con el procedimiento de la gota gruesa o el dextro, o también con reacciones inmunológicas positivas. Y en el otro tripanosoma, en la gaviense y la rhodesiense, el diagnóstico temprano de estas dos parásitos, de estas dos parasitosis es fundamental, y para llevarlo a cabo hay que observar síntomas característicos de la enfermedad. Para el tratamiento de estas dos enfermedades, el diagnóstico temprano de estas dos parásitos es fundamental, y para llevarlo a cabo hay que observar síntomas característicos de la enfermedad. Para la enfermedad de Chagas no existe ningún tratamiento totalmente eficaz. En el caso de la enfermedad de las Chagas aguda, se administra benzodiazol durante 60 a 90 días. Se debe llevar a cabo el tratamiento con dosis graduales e iniciarlo con dosis más bajas para disminuir el riesgo de intolerancia. Hola, soy Angélica Lullón y le voy a estar hablando del plasmodio. El plasmodio es un género de protistas apicomplejos de la clase Aconoidacida, del orden Hemoporida y familia Plasmodiae, del que se conocen más de 175 especies. El parásito siempre tiene dos hospedadores en su ciclo vital: un mosquito que actúa como vector y un hospedador vertebrado. Al menos 10 especies infectan al hombre. Para humanos hay 4 especies del plasmodio que provoca la malaria o paludismo, las cuales son las siguientes: Falciparum, Malariae, Ovale y Vivaz, de las cuales la primera es la más virulenta y la que produce la mayor mortalidad. Otras especies infectan a otros animales, incluyendo aves, reptiles y roedores. Aquí les estaré hablando sobre algunas especies del plasmodio. La primera es Plasmodium falciparum. Es un protozoo-parásito, una de las especies del género Plasmodium que causa malaria en humanos. Es transmitida por mosquito Anopheles. Se puede observar diferentes fases evolutivas. En el mosquito Anopheles, donde se produce el parásito, es en el interior de los hepatocitos y en el interior de los glóbulos rojos del hospedador humano. El falciparum transmite la forma más peligrosa de la malaria, con los índices más altos de complicaciones y mortalidad, productor del 80% de todas las infecciones de malaria y el 90% de las muertes por la enfermedad. Su prevalencia predomina en el África, más en otras áreas del mundo. Es el único capaz de producir malaria cerebral. Causa la muerte por coma y anemia. Invade cualquier tipo de eritrocitos y produce el paludismo terciario maligno. El plasmodio
vivaz. Es uno de los parásitos causantes de la más frecuente y exactamente distribuida forma de malaria benigna. Es una de las 4 especies del parásito que causa la infección en humanos. No es tan virulenta o mortal como lo es el Plasmodium falciparum, la más letal de las 4. Vivaz se transmite por la hembra del mosquito Anopheles. Vivaz no es un parásito especie específico del humano, sino que es capaz de infectar chimpancés, bonobos y gorilas, siendo estas últimas variantes del parásito 10 veces más diversas que las que infectan humanos. Plasmodium ovale es una especie parasitaria protozoario que causa una forma de malaria en humanos. Se relaciona con Plasmodium falciparum y Plasmodium vivaz, las cuales son responsables de la mayoría de los casos de malaria. Es menos frecuente que estos dos últimos organismos y potencialmente menos peligrosos que falciparum. Plasmodium malariae es un protozoo parásito que causa malaria en humanos y perros. Se relaciona estrechamente con Plasmodium falciparum y Plasmodium vivaz, que son responsables de la mayoría de las infecciones. Se le llama malaria benigna por no ser tan peligrosa como las entidades producidas por falciparum o vivaz. Fiebre terciaria. Malaria es causada fiebre que se repite en intervalos de aproximadamente 3 días. Más largos que los intervalos de 2 días, fiebre tercianas. De las otras especies de parásitos. Por ese motivo recibe el nombre alternativo de fiebre cuartiana y malaria cuartiana. Ahora le voy a estar hablando de las complicaciones que tiene la malaria. La malaria puede ser fatal, en particular cuando proviene de la especie Plasmodium, común en África. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor del 94% de las muertes causadas por la malaria ocurren en África, en la mayoría de los casos en niños menores de 5 años. Por lo general, la muerte por malaria se relaciona con o más complicaciones graves, entre las que se pueden incluir la malaria cerebral. Si las células sanguíneas infectadas de parásitos obstruyen los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, puede ocurrir una inflamación del cerebro o un daño cerebral. La malaria cerebral puede provocar convulsiones y coma. También podemos incluir problemas respiratorios. El líquido acumulado en los pulmones, edema pulmonar, puede dificultar la respiración. También está insuficiencia orgánica. La malaria puede dañar los pulmones o el hígado, o causar la rotura del vaso. Todas estas afecciones pueden ser mortales. Puede causar también anemia. La malaria puede generar que la cantidad de glóbulos rojos no sean suficientes para una prevención adecuada de oxígeno a los tejidos del cuerpo. Y por último tenemos niveles bajos de glucosa sanguínea. En su estado más grave, la malaria puede provocar un nivel bajo de glucosa sanguínea, hipoglucemia, al igual que la quinina, un medicamento común para combatir la malaria. Un nivel muy bajo de glucosa en la sangre puede provocar un coma o la muerte. Hasta aquí mi presentación. Mi nombre es Lilian y yo le voy a estar hablando sobre el diagnóstico del Plasmodium. El diagnóstico para este tipo de parásitos puede ser directo, indirecto y molecular. El directo es el método para ver directamente el parásito en la sangre. Para esto está el examen de gota gruesa. Este examen es una extensión de sangre que se tiñe con diversas técnicas para observar directamente el parásito de los hematíes.
Luego tenemos el diagnóstico indirecto, que estudia diversas enzimas del parásito o detectan anticuerpos contra el mismo. Para este tipo de diagnóstico se utiliza la prueba de detección de lactato deshidrogenasa parasitaria. En la prueba molecular está la PCR, que extrae el ADN genómico del Plasmodium para determinar la especie del paludismo que puede tener el hospedero. Ya pasando con la transmisión o forma de transmisión del paludismo, está que tenemos el primer vector, que en este caso contiene ya el Plasmodium. Este pica al ser humano y este ser humano infectado, si está embarazada, puede transmitirle este parásito al bebé a través del útero. Y este parásito se dirige directamente al hígado. Luego del hígado pasa a lo que es la sangre y pasa al segundo vector. El segundo vector viene siendo el mosquito que extrae la sangre de la persona infectada y este puede pasárselo a otro ser humano y poderse repetir el ciclo nuevamente. Otras formas de transmisión está mediante una transfusión de sangre y a partir de y al compartir agujas utilizadas para inyectarse drogas. Pasando con el tratamiento, la malaria requiere hospitalización, por lo que una persona susceptible de haber sido infectada que presenta síntomas debe acudir inmediatamente al médico. El tratamiento principal para este parásito es la cloroquina, como podemos ver aquí en la imagen. Este medicamento, a veces el parásito que puede ser receptible a este fármaco y el paciente requiere otros tratamientos. Por ejemplo, está la doxiciclina y podemos ver aquí la artemisina, que este puede incluir artemeter y lumefantrina. También otro medicamento está la autovacuona, Proguanil, tratamiento a base de quinina en combinación con doxiciclina o clindamicina. Y por último está la mefloquina en combinación de artesunato o doxiciclina. Para prevenir este tipo de parásito debemos de colocar mosquitero, usar ropa que cubra la mayor parte de nuestro cuerpo, usar repelente contra insectos, fumigación de interiores y la eliminación de los criaderos. Se recomienda, para prevenir esta enfermedad, se recomienda evitar rascar la zona, aplicar una crema de hidrocortisona o calamina para calmar el picor, continuar con las medidas de prevención para evitar nuevas picaduras, beber abundante agua o líquido, tomar paracetamol y en estos casos se desaconseja la utilización de ácidos acetilsalicílicos como la aspirina y antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno, porque puede aumentar la tendencia a sangrar. Aquí vemos el ciclo biológico del Plasmodium. Este empieza con el mosquito que se alimenta de la sangre y inocula espermatocitos en el cuerpo del ser humano y este alcanza lo que son las células del hígado. Esta célula, este parásito infecta las células hepáticas y luego se convierten en esquizontes. Estos esquizontes se encuentran dormidos y luego se rompe liberándose, dirigiéndose directamente a la sangre y convirtiéndose en trofozoitos inmaduros, que viene siendo la etapa de anillo. Luego pasa a estos trofozoitos maduros se convierten en esquizontes nuevamente y luego se rompen. Al romperse se liberan esas células y se convierte en gametocitos. Y estos gametocitos se mueven por todo el cuerpo, ya infectando al hospedero del plasmodio, que pueden ser ya el Plasmodium falciparum, vivax, ovale o malariae. Ya acá aparece un vector que viene siendo el segundo vector, que viene siendo el mosquito, que al ingerir sangre de la persona infectada, ingiere lo que son los gametocitos y se infectan. Y luego se vuelve y se repite el proceso y puede picar nuevamente al hospedero para que se repita el ciclo nuevamente. Ya tenemos otro género de esta enfermedad protozoaria.
tenemos la babesia, que este es un género de protista de parásitos que causa la enfermedad de la babesiosis. En animales y seres humanos, el parásito es transmitido por garrapatas y ataca a los glóbulos rojos de la sangre. Los síntomas de este parásito son fiebre, fatiga, anemia hemolítica y pueden durar desde días hasta meses. La infección puede no provocar síntomas. El tratamiento para este tipo de parásito está la quinina más clindamicina. Y para diagnosticar este parásito se necesita la prueba Gienza de Frotis, como conocemos que es la gota de sangre gruesa. Acá tenemos el ciclo vital de este parásito. Bien, mi nombre es Darlenis Reyes y les estaré hablando sobre el género Toxoplasma. Sabemos que es un parásito unicelular que puede infectar a la mayoría de animales y aves, también seres humanos, como los organismos infectuosos Tigondi, que también vale recalcar que es el único género que existe de este parásito. Lo podemos encontrar o detectar en los excrementos de heces de gatos, ya sean salvajes o domésticos, son huéspedes final del parásito. La taxonomía de la Toxoplasma es del género Protista, filo Myozoa, infrafilo Apicomplexa, clase Conoidacida, orden Eucosidiorida, familia Sarcosidatidae, género Toxoplasma y de especie Tigondi. El género Toxoplasma ya les había dicho que es una sola especie denominada Toxoplasma gondii. Se trata de un cocidio formador de quistes que tiene en un ciclo evolutivo indirecto en el que los hospedaderos definitivos son los felinos o gatos y los hospedadores intermediadores un gran número de especies, incluyendo el hombre, las aves, etc. Aquí vemos no infectantes y también de formas maduras infectantes. Algunos de los síntomas que podemos encontrar en el parásito Toxoplasma son la inflamación de los ganglios linfáticos en cabeza y cuello, dolores de cabeza, sinnúmeros de fiebre, enfermedad leve semejante a la mononucleosis, dolor muscular y dolores en la garganta. El toxoplasma requiere de un diagnóstico médico. Sus síntomas, como ya dije, son dolores musculares, fiebre, dolor de cabeza, dolor en la garganta, etc. Las personas pueden sufrir en los músculos, todo el cuerpo, tipo fatiga o fiebre, también comunes como un dolor de cabeza o ganglios linfáticos. El tratamiento consiste en antiparasitarios. Los médicos pueden disminuir la gravedad de la infección. Sin embargo, el mejor enfoque es la prevención al evitar estar expuesto. Las personas con problemas del sistema inmunológico deben tomar medicamentos preventivos. Los medicamentos que vemos debajo pueden ser antiparasitario, quimioprotector, antibiótico y antifúngico. También vemos que estos son los especialistas que pueden tratarte si crees que tienes el parásito del Toxoplasma dentro. En el diagnóstico directo vemos que se realiza por reacción de polimerasa en cadena, RPC, aislamiento y caracterización molecular del parásito. La sensibilidad de IgM fue 87% y la especialidad fue 100% para ambas. Cuando se realizaron en conjunto, la S aumentó a 98. Vemos que este es
el huésped definitivo. Estos son los huéspedes intermediarios. Vemos que las heces son el principal motor, por así decirlo, de que se propague esta enfermedad. Diversas vías de contaminación pueden ser la alimentación, algunos utensilios de la casa y algunos de las carnes que nosotros ingerimos diariamente, como el cerdo, chivo, etc. Diagnóstico indirecto. Los métodos indirectos para el diagnóstico de toxoplasmosis se basan en la determinación de la presencia de anticuerpos IgM o IgG o IgA específicos contra el parásito. La primera técnica para el diagnóstico de la toxoplasmosis fue la coloración de Sabin y Fielmann. Aquí vemos. En el diagnóstico molecular, dado que la mayor parte de las veces los síntomas no existen o son poco específicos, el diagnóstico se basa en un estudio de los anticuerpos producidos contra el parásito IgM e IgG y la detención del mismo. Se hace vía una prueba de sangre, si se pasa por un sinnúmero de máquinas que pues dan con un resultado ya sea positivo o negativo. Vemos aquí dos imágenes que en esencia lo que hacen es definirnos cuál es el ciclo biológico del toxoplasma. Aquí vemos las heces del gato, ¿no? También vemos que se puede pasar de uno a otro, como hablé de los quistes tisulares, aquí también los vemos. Los ocitos y quistes tisulares se transforman en taquiciotios. Poco después de ser ingeridos, los taquiciotios se localizan en el tejido neutral y muscular y se desarrollan en quistes. Pueden llegar a afectar el feto si la mujer está embarazada. El estado diagnóstico, aquí vemos que es un diagnóstico serológico y la identificación directa del parásito en la sangre periférica, líquido amniótico o secreción tisulares. También de este lado vemos un poquito más animado, vemos que tenemos el gato huésped definitivo, las heces del gato contaminadas, vemos la carne cruda o mal cocinada, como ya habíamos mencionado un sinnúmero de veces, la carne debe ser bien cocinada, porque esto trae un sinnúmero de bacterias, un sinnúmero de parásitos que se nos pueden pues pegar, por así decirlo. También vemos que de las heces contaminadas salen aquí algunas frutas y verduras contaminadas. Estos son los huéspedes intermediarios. Aquí más debajo vemos la transfusión y trasplante de órganos contaminados que se puede pasar a los seres humanos y viceversa. Y también vemos que la madre se lo puede contagiar a un feto, con lo que éste debería de lidiar toda su vida. Datos adicionales, un médico profesional puede tratarla. Se contagia de varias formas. Se puede contagiar por elementos en contacto con la sangre o agujas sucias que tengan esta sangre sin analizar, a través de agujas o alimentos contaminados de madre a hija durante el embarazo, el parto o la lactancia. También requiere de un diagnóstico médico, siempre, porque no lo vemos, a simple vista. Siempre se requiere análisis de laboratorio y estudio de diagnósticos por imágenes y se cura en cuestión de meses, si se llega a dar el caso. Esto fue todo. Muchas gracias por ver. Espero que hayan aprendido un poco o bastante sobre este parásito. Muchas gracias.